Nosotros estamos estudiando el libro de Génesis, estudiamos todo el capítulo 1 del Génesis y siempre repetimos cosas porque repitiéndose es como las cosas uno se la graban y verdaderamente. Recuerdan lo que dijimos, gran error de la gente que no entiende la Biblia. Recuérdense que dijimos que la Biblia no es un libro de ¿qué? ¿Se recuerdan? De datos, se lo aprendieron bien. La Biblia no es un libro de datos. Lo repito por tercera vez. La Biblia no es un libro de datos. ¿Qué cosa es un libro de datos? Un libro de datos es un lugar donde tú vas a buscar información. Tú no vas a la Biblia a buscar información. Si tú vas a la Biblia a buscar información, tú ni vas a entender la Biblia, ni vas a recibir el mensaje de Dios. Vuelvo a repetir por cuarta vez. La Biblia no es un libro de datos. ¿Qué cosa es la Biblia? La Biblia es la visión espiritual de nuestra vida y de la historia desde el punto de vista de Dios. Punto. No es un mito, no es una fábula, no es un cuento. Es una visión de nuestra realidad no vista desde nuestros zapatos, sino vista desde ¿dónde? Desde el cielo, desde el trono de Dios, donde Juan ve en el medio del cielo el trono de Dios, donde se dirige toda la mirada de la adoración de la creación. Luego entonces solamente podemos ir a la Biblia no buscando dónde están los dinosaurios, con quién se casó Caín, todas esas preguntas que uno le hace cuando no camina en el espíritu, porque esos son ¿qué cosa? Datos. Y la Biblia no es un libro de datos. A la Biblia no le importa decirle dónde están los dinosaurios, no le importa decirle con quién se casó Caín. La Biblia quiere que yo tenga una visión desde el punto de vista de Dios del orden de la creación. Por eso estudiamos el primer capítulo de Génesis. Estuvimos mirando, y creo que atrás están los CD, y es bueno que las personas conozcan este estudio, si es un estudio bien profundo del primer capítulo de Génesis. Cómo la Trinidad desde el comienzo se involucra en la creación. El Padre, de donde sale la fuente de la creación. El Hijo, a través del cual se hace todo, y el Espíritu Santo que le da vida a todo aquello que se hace. Es una acción trinitaria. Vemos que el primer día, ¿cuál fue la primera acción que hizo Dios? Separar la luz de las tinieblas. Y esa luz no es el sol, porque el sol se creó. ¿Se acuerdan qué día se creó el sol? El cuarto día. Separar la luz de las tinieblas. Separó el mal del bien. Y explicamos cómo la creación espiritual tuvo que decidir y decidió. Explicamos toda esa cosa que vamos a volverlo a explicar cuando entremos ahora la semana que viene en el estudio del capítulo 2 y 3. Vamos, cómo Dios crea esta creación espiritual y escoge una parte, escoge el mal, se separa el mal del bien. El Señor separa la luz de la oscuridad. La luz nos lo dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan. La luz es Cristo. Y San Juan nos da en el primer capítulo, que también comienza igual que el Génesis, en el comienzo nos da la razón. La luz nunca puede ser vencida por las tinieblas. Ese tiene que ser el principio de toda nuestra vida. Así comienza este estudio de la creación, no visto desde el punto de vista científico y que no se opone a la ciencia, sino que es la visión dada ¿de quién? De Dios. De Dios. Vemos cómo Dios prepara esta creación como alguien que hace una casa. Primero mide el espacio, después hace la casa y después la va amueblando. Por eso vemos cómo va creando todo a partir de qué surge todo lo creado del agua. Del agua surge la vida. Todo tiene conexión con el Nuevo Testamento. Nosotros, ¿dónde recibimos la vida? En las aguas del bautismo. Toda la vida nace en el agua. Cómo el Señor va amueblando su casa a partir del agua por los anfibios hasta todas las plantas. Cómo el Señor crea a las bestias y el hombre. ¿Qué día? El sexto día. Cómo Dios crea a las bestias y el hombre el mismo día. Pero se recuerdan lo que hablamos la semana pasada. El hombre está creado más que para el sexto día. El sexto día, ¿qué cosa es el sexto día? Día de trabajo. Ahí están creadas las bestias y el hombre. Nosotros vamos más allá. Nosotros no estamos creados para el sexto día. Nosotros estamos creados para aquel día. ¿Para qué día? Para el séptimo día. El hombre se crea para el séptimo día. ¿Para qué se crea el hombre? Para adorar. El séptimo día es el día de la adoración. El hombre no está creado para trabajar como un animal todos los días de la semana. El hombre está creado para trabajar y para adorar. El hombre es el único ser de toda la creación que tiene capacidad de reconocer a Dios y de adorar a Dios. Por eso, en el sexto día, cuando Dios crea las bestias y el hombre que todos estamos trabajando, Dios le da una bendición especial al hombre. Sean fecundos y llenen la tierra. Es la gran bendición, la fecundidad. Por eso, mucha gente, después vamos a ver cuando veamos el capítulo 2, mucha gente piensa que el pecado de Adán y Eva fue el sexo. Nada que ver con eso. El sexo es bendecido por Dios dentro del orden de Dios, porque se lo dice: fecunden la tierra, o sea, engendren hijos. Y como esa es la primera orden que le da el Señor
al hombre, engendra hijos, crea la tierra, el demonio ya sabe desde el primer comienzo que tiene que atentar contra algo. ¿Contra qué? Contra la vida y contra la familia. Porque toda la creación de adoradores nace ¿de qué? De una familia. En la familia es donde se da la adoración. Y por eso el demonio, créanme hermano, una familia donde no se adore a Dios, esa familia el domingo en la iglesia no va a adorar a Dios. Una familia donde los hijos no vean a los padres orar, esos hijos nunca van a orar. Y pasará como una vez pasó una muchachita que estaba llorando cuando yo en otra parroquia que nosotros íbamos, y la muchachita le dije, ¿qué te pasa que estás llorando? Y dice, ora por mis papás porque ellos me traen, me dejan en la puerta de la iglesia y se van y me recogen después. Esos padres hacen más que otros, le querían dar instrucción a los niños, pero no recibían instrucción. ¿Cómo te lo voy a hacer? Lo dijo, no bebas bebidas alcohólicas si tiene el refrigerador lleno de cerveza. Nadie da lo que no tiene. Por eso la adoración comienza en familia. Y como el demonio sabe eso, lo primero que está tocando es que en la iglesia, la familia no se ore. Por eso es que dice ese principio, familia que ora unida, permanece unida. ¿De qué vale a tu hijo carreras? Darle un carro del año, darle mucho dinero para que tu hijo se pierda en la droga y se pierda en 400 cosas. Como le dije que en un libro que yo leí que decía, este señor, trabajé toda mi vida para mi hijo, me di cuenta que al final ya no tenía hijo. Porque lo había perdido. Aunque crean que no, todo esto está relacionado con el Génesis. Porque el Señor da esa orden en el séptimo día. Crezcan, multipliquen y llenen la tierra. Y el séptimo día, ¿qué es lo que dice que hizo el Señor? Descansa, bendice y santifica. Dijimos que los judíos, ¿se acuerdan qué le pasó a los judíos? Los judíos se desenfocaron. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? La ley se la dio el Señor, ¿para qué? Para llevarlos a ¿quién? A Dios. Sin embargo, los judíos, ¿cuál era la meta de la ley? El final de la ley, Dios. Sin embargo, los judíos, en vez de enfocarse en Dios, ¿en quién se enfocaron? En la ley. Y ahí fue donde se desenfocó todo. Perdieron el objetivo. Seguían la línea, pero no tenían final. Como todo esto nos enredaron, el Señor el sábado dice que descansa, pero dice que santifica y bendice. Y bendice. Ellos se olvidaron de la santificación y la bendición y se enfocaron en ¿qué cosa? En el descanso. Y el descanso el descanso es simplemente que Dios está diciendo que Él terminó de crear. En el sexto día, cuando crea las bestias y crea al hombre, que es el hombre, que es la corona de la creación, Dios termina de crear. De ahí en adelante, ¿quiénes tienen que seguir creando? Nosotros. Dios termina su obra en el sexto día y nos las entrega a nosotros. De ahí en adelante, lo que sucede en el mundo no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad del hombre. Imagínense que ustedes hacen un negocio, trabajan toda la vida en un negocio y tienen un negocio floreciente, un negocio que da dinero, un negocio, tremendo negocio, y se deciden retirarse y se lo entregan al hijo. Y a los 4 meses el negocio quiebra. ¿De quién quebró el negocio? El hijo. ¿Cómo se lo entregó el padre? Floreciente. Eso es lo que pasó. El Señor terminó la creación 7 veces buena y nos las dio y la bendijo y la santificó. De ahí en adelante el Señor descansa. Quiere decir, si el Señor descansa, ¿quiénes tienen que trabajar? Nosotros. Tenemos que fructificar lo que el Señor nos dio. Y eso quiere decir descansó. No quiere decir que tenemos que pasarnos el séptimo día o el octavo día, como celebramos nosotros el domingo, así, como hacen los judíos. Que para los judíos, el día de descanso se convirtió en el día de más trabajo. A pesar que no hacen nada, trabajan más, porque los que hemos estado en Israel, ¿quiénes de aquí han ido conmigo a Israel? Todos los que han ido a Israel conmigo en las veces anteriores, sabe la angustia para el judío que es el sábado. El judío no puede crear nada el sábado. Tan es así que no puede encender la electricidad, porque el levantar la pestaña esa de la electricidad es crear luz. Entonces ellos tienen que dejar las luces prendidas desde el viernes. No pueden cocinar porque no pueden prender el fogón o la estufa, porque eso es crear calor. No pueden apretar el botón del ascensor, porque eso es crear la llamada del... Entonces el día de ellos, el día de descanso, se convirtió en ¿qué cosa? En un día de triple trabajo. Lo que yo les decía, se desenfocaron de Dios y se enfocaron en ellos mismos. Y se olvidaron que no solo es el día que Dios descansa, porque nosotros tenemos que empezar a trabajar, pero Dios hace 2 obras el sábado. El Shabbat, que no es el día sábado, el Shabbat. ¿Qué hace Dios? Bendice y santifica. Por eso nosotros trabajamos 6 días de la semana, pero no somos animales, no somos bestias para trabajar 7 días. Trabajamos 6 días, pero el séptimo día nosotros dejamos que Dios nos bendiga y nos santifique. ¿Cómo? A través del día de adoración. ¿Y cuál es la adoración única que dejó el Señor? La Eucaristía. El Señor dijo, todos los domingos reúnanse y estudian la Biblia. No. El Señor, en ningún lugar el Señor dijo eso. Diga, vayan y prediquen. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, pero no que prediquen el domingo. El Señor dijo que toquemos pandereta y cantemos el domingo. No. La única orden que el Señor da es haced esto
en memorial mío. La Eucaristía es el único culto de adoración que el Señor deja. Y dice San Pablo, ¿hasta cuándo? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Por eso estamos creados para adorar. Y hoy en día también el demonio se ha enfocado en que el hombre deje el día de domingo, el día de la adoración, el séptimo día, si comenzamos por el lunes, y se devuelve el domingo, ¿qué cosa? Un día de trabajo. No un día en que recordamos el pacto que Dios tiene con nosotros, sino un día como otro cualquiera, donde hacemos trabajo de la casa, donde vamos a un mueble, donde compramos, y estamos profanando, estamos olvidando que Dios santifica y bendice. Curiosamente, cuando comienza el Shabbat en Israel, lo que hemos estado en Israel, ¿saben? Lo primero, cuando comienza el Shabbat, ¿qué es lo que hacen los judíos? Prenden vela. Tú ves, todo el mundo prende vela cuando comienza el Shabbat. Porque todo judío comienza el sábado haciendo lo que Dios hizo el primer día de la creación, separando la luz de las tinieblas. Y no es un gesto simbólico. Ellos se recuerdan que ellos en su vida tienen que separar la luz de las tinieblas. Así como nosotros en misa, antes de comenzar la misa que se hace, se prenden las velas. Y fíjate, las velas del altar parece que no son importantes, pero que se le olvida al sacristán encender las luces. Se forma una tragedia en la iglesia, todo el mundo empieza a hacer señas. Porque saben que si la misa empezó y las velas no están encendidas, algo no anda. Y es que eso lo tenemos en los genes de los judíos, que toda acción de oración tiene que comenzar separando y recordándonos que tenemos que separar la luz de las tinieblas. ¿Y con qué comienza? ¿Con qué comienza el Shabbat en el pueblo hebreo? Con la oración de bendición y con la copa de vino que recuerda la santificación y el pan sin levadura. Hermano, lo que nosotros hacemos el octavo día. Y más todavía, un poco más allá, que es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene. Ustedes saben cómo se dice matrimonio en hebreo, Kidushin. Kidushin. Y Kidushin viene de Kidush, que quiere decir bendición. Matrimonio quiere decir bendición, porque es el pacto que Dios hace con el primer hombre y la primera mujer. Los bendice y los santifica. Los bendice y los santifica. Por eso también se llama matrimonio. Vamos a ver cómo el pacto de estos primeros padres, Adán y Eva, se hace precisamente este día de Shabbat. Y cómo vamos a ver que en este día de Shabbat ocurre todo, inclusive todas las desgracias que ocurren, que cuenta el capítulo 3, y vemos cómo esta creación, especialmente 7 veces buena, se volvió lo que estamos viendo hoy en día. Y en el capítulo 2 y el 3 está la respuesta de la que nos hacemos continuamente. ¿Por qué, si Dios es bueno, el mal existe en el mundo? Y vamos a ver que cuando uno dice, ¿por qué Dios me hace esto a mí? Eso mismo lo dijeron Adán y Eva. Y Dios no estaba haciendo nada. Ellos eran los que se estaban haciendo daño. Por eso, este tiempo de pacto, que es el séptimo día, que es donde termina el capítulo 2, versículo 4. Vamos al versículo 3, cuando dice, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo, la tierra y cuanto fue creado. Luego, si les interesa, el CD detrás está de Génesis. Es muy importante conocer Génesis. Para conocer hasta la crucifixión, para conocer la obra de Cristo, para conocer tu vida, tienes que entender Génesis. Porque todos ustedes, en la vida de ustedes, tienen un Génesis. Y todos ustedes tienen un árbol con la fruta prohibida. Todos ustedes tienen un ángel vestido de un ángel, de un demonio disfrazado de ángel. Todos ustedes tienen que decidir en qué hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad. Es importante conocer la creación para poder entender el plan de Dios y conocer toda la Biblia. Se va a basar en estos 3 primeros capítulos de Génesis. Por eso son los 3 capítulos que menos se entienden de toda la Biblia. Y por eso que nadie los explica. Y por eso que como hace 10 años aquí no se explicaban, ahora lo estamos explicando. Por eso recuérdense que dijimos, con este capítulo 2 que comienza en adelante, va a ser como un zoom. Eso que la cámara que tú agranda. Hemos visto la creación. Ahora el capítulo 2 en adelante se va a enfocar en esta pareja. Porque lo que Dios hizo 7 veces bueno, se echó a perder. Se echó a perder hasta el día de hoy. Y de ahí viene la obra de Jesús. Comienza él, como le expliqué, hay una teoría de los estudiosos, pero a nosotros no nos interesa aquí el estudio hermenéutico de la Biblia. A nosotros nos interesa saber qué Dios me dice a mí a partir de este escrito, porque ustedes de nada les viene a explicarle yo la teoría ya viste, la teoría elohinista, porque ustedes no van a ser teólogos. Así que ustedes, más lo que a ustedes les interesa es saber cómo esto yo en mi vida lo puedo aplicar. Ahora, hay gente que dice que son 2 relatos diferentes. Yo les dije que no son 2 relatos diferentes, que son el relato de la creación del cosmos ordenado, que termina en el hombre para la adoración, y ahora el capítulo 2 se va a enfocar en la historia del primer
pecado. O sea, vemos que Génesis quiere decir origen. Primero vemos el origen de la creación, el origen del cosmos. Ahora en el capítulo 2 y 3 vamos a ver qué cosa, el origen del pecado. Es otro Bereshit, pero en vez del Bereshit de la creación, de la santificación, es el Bereshit de la creación del mal. Por cuando el mal por primera vez entra en el mundo. Y después, cuando entremos en la parte de Abraham, vamos a ver el comienzo, el Bereshit de la fe. Cómo Dios comienza a restaurar lo que nosotros destruimos. Pero para poder entender toda la escritura tenemos que tener claro, y por eso es la recapitulación hoy, tenemos que tener claro, bien claro, toda la creación se enfoca en quién. A ver, ¿en quién se enfoca toda la creación? ¿Quién es el centro y el culmen de la creación? Cristo. Cristo. Ese es el origen y el culmen de la creación es Cristo. Porque dice que todo se hace a través, dice San Pablo, a través de Él todo se hizo. Y lo dice Génesis. El hombre es el culmen del proceso creativo, pero toda la escritura, el centro focal de toda la escritura es Cristo. Porque ¿a través de qué se hace toda la creación? A través de Cristo. Dijo Dios, dijo Dios. Dios no crea con las manos como en la tradición babilonia. Dios crea con la palabra. Y nosotros la palabra, dijimos que en nosotros los hombres la palabra es sonido, pero en Dios la palabra es el verbo. ¿Cómo no podemos entender eso? Como en nosotros, la palabra es sonido, pero en Dios, que no tiene nada que ver con nosotros, su palabra, en vez de ser sonido, se transforma en ¿qué? En el verbo, una persona creadora, que es Cristo. Que dice, y nos decimos en el credo, ¿qué decimos en el credo? Creo en el Señor Jesucristo, Hijo único. ¿Qué dice después? Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios nace del Padre, no es creado. Cristo no es creado, Cristo nace, engendrado, nace, no sabemos de qué forma, en un momento nace del Padre, no es creación, es de la misma naturaleza que el Padre. Eso es un misterio de fe, como Cristo es engendrado, nace en un momento, y a través de Cristo, del Hijo de Dios, todas las cosas son creadas y son hechas. Toda la creación enfoca a Cristo. Tal es así que el hombre es creado a su imagen y semejanza. Y es muy interesante, como yo les decía a ustedes, que en el primer relato de la creación, en la creación cósmica, ¿se recuerdan cómo se le llama a Dios? Elohim, el Altísimo, se le llama a Dios. Pero cuando empieza el relato del hombre, ya no se le llama Elohim, se le llama Yahvé Elohim. Yahvé Elohim, yo soy el que soy. Porque nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Dice en Génesis, vamos a entenderlo en el capítulo 2 cuando comencemos el capítulo 2. Pero para poder entender la escritura tenemos que saber que tanto Génesis como todos los libros de la Biblia, tanto del Nuevo como el Antiguo Testamento, enfocan y apuntan ¿a quién? A Cristo, a través del cual todo fue hecho, que San Pablo llama primogénito de la creación. Y tenemos que tener cuidado porque nosotros entendemos mal las palabras y pensamos que primogénito quiere decir primero. Primogénito, cuando estudiamos los hijos supuestos, entre comillas, que dicen los protestantes, hijo de María, se recuerda, dijimos que primogénito no quiere decir primero. Primogénito quiere decir consagrado a Dios, que pertenece totalmente a Dios. Porque, ¿qué cosa es primogénito? El primer hijo varón que nacía en Israel. El primer hijo varón que nacía en Israel se consagraba a Dios. La mujer cuando pare un hijo varón por primera vez, sabe si va a tener más hijos. Pero ese hijo primogénito, aunque no tenga más hijos, ese primer hijo varón que nació es primogénito. El primer varón concebido. Por eso cuando dice que Cristo es el primogénito de la creación, no quiere decir que es el primer creado, sino que es el consagrado de Dios, el primer hijo de Dios consagrado de toda la creación. Nosotros vamos a ser después primogénitos, pero vamos a ser primogénitos a través de ¿qué? A través del bautismo. A través del bautismo. Pues por eso Cristo es el primero de los primogénitos de la creación y a través de él todo fue hecho. Por eso todos los libros de la Biblia, vamos a ver el Éxodo, Levítico, todos los libros de la Biblia se enfocan en la segunda persona de la Trinidad. Y si ustedes han visto ese cuadro tan hermoso de la Trinidad, que son 3 ángeles sentados en una mesa, ¿ustedes no lo han visto? Que es un ícono que un día lo consideramos grande para explicarlo, porque los íconos hablan, nos dicen. Si ustedes, esos 3 ángeles que están sentados alrededor de la mesa representan a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, el pintor, que conoce muy bien la teología, la mesa donde están sentados los 3 simboliza la creación.
y vemos que la tienen puesta la mano sobre la mesa el Hijo y el Espíritu Santo. El tercer ángel no toca la mesa. ¿Qué es lo que quiere decir? El Padre no se mezcla con la creación. El Padre trabaja con la creación a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. A través del Hijo, redimiendo y dando la creación. Y a través del Espíritu Santo, santificando la creación tal como el primer día. Pero el Padre es el que se mantiene lejos de la creación, porque a Él es el que va toda la adoración y toda la gloria de toda la creación. A pesar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres divinas personas que forman un solo Dios. Y para que no haya confusión, le decía, y se les repetía la semana pasada, hay testigos de Jehová eso, dice, bueno, Cristo dice que el Padre es superior a mí. Entonces Cristo no es Dios, porque el Padre es superior a Cristo. Eso lo dicen los testigos de Jehová y lo dice Cristo, el Padre está superior a mí. Yo le ponía el ejemplo, se lo repetí la semana pasada. En mi casa, cuando yo era muchacho, mi papá era superior a mí. Mi papá mandaba ver qué hacía yo, y más vale que obedeciera. Pero que mi papá fuera superior a mí, ¿lo hacía él más humano que yo? Era humano exactamente igual que yo. Porque era superior a mí, porque tenía el poder de mandar sobre mí. Cristo y el Padre son de la misma naturaleza divina, solamente que uno es el centro del orden, es superior al otro en cuanto a orden, pero los dos siguen siendo de naturaleza divina, tal como mi papá y yo éramos de naturaleza humana, pero un problema de orden, él era superior a mí. ¿Usted entiende cuando dice Cristo, el Padre es superior a mí? Porque no puede mandar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces fuera un caos, donde mandan tres personas diferentes. Por eso toda la Trinidad se enfoca, emana las órdenes a través del Padre, se ejecutan a través del Hijo, del Espíritu Santo, pero forman un solo Dios verdadero. Lo que es de uno es de los tres. Es un misterio que no podemos entender, que solamente podemos adorar. Pero este misterio se revela a través de la creación. Y ya la semana que viene vamos a entrar directamente, ya sin preámbulo, vamos a entrar directamente al drama del pecado. Vamos a estudiar este ser que estaba ahí en la creación, donde nos habla el profeta Ezequiel quién es y cuál era su función, porque no lo dice el capítulo 2, pero Ezequiel nos lo deja entrever. Y ese mismo ser que actuó con esta pareja así, sigue actuando exactamente igual en tu casa y en tu familia. Porque lo bueno que tiene el caso, ¿se acuerdan? Como el demonio está fuera de ¿qué? Del tiempo, es como que no inventa cosas nuevas, siempre repite las mismas cosas, nada más que cambia el escenario. Y somos tan tontos que seguimos cayendo exactamente igual que la primera, estándolo todo escrito. No sabemos cómo. Y todavía me preguntaba una persona de WTN, ¿nosotros tenemos poder para derrotar al demonio? Me preguntaba esa persona. Y yo le decía, si tú a estas alturas no te has dado cuenta que tenemos poder para derrotar al demonio, tu casa debe ser un desastre. Y ese es el problema de muchos católicos. Muchos católicos no saben que tenemos poder. Los católicos más poder que nadie para derrotar al demonio. Porque tenemos dos de las armas más poderosas para derrotar al demonio. El nombre de Jesús y la Virgen María. El demonio detesta profundamente a la Virgen María. Su soberbia no le permite reconocer que una muchacha de 14 años le dijo, a ti no te sirvo ni tengo nada que ver contigo. Pero nosotros tenemos ese poder y la Biblia, este capítulo de Génesis, nos va a revelar toda esta estructura del primer tiempo, de la primera creación, porque recuérdense, ya ha terminado el tiempo que me queda, recuérdense lo que le decíamos, ¿de qué sirve la creación si no hay gente que se den cuenta de que la creación existe? Si tú haces una casa en un lugar donde nadie va, ni nadie nunca la visita, ni nadie nunca la ha visto, ¿de qué te vale tener la casa ahí? ¿Verdad? La creación sin el hombre no hubiera existido, porque nosotros somos los únicos que podemos percibir que la creación existe. Y nosotros podemos percibir, podemos saber que esta creación tiene un origen y que este origen está por encima de nosotros y adoramos este origen a través de la revelación que Dios ha dado en su palabra, a través del Espíritu Santo. Pero aunque crean que no, todo esto comienza con este estudio de este primer libro de la Biblia, que todo el mundo lo lee tan mal, y un libro tan hermoso y tan profundo, y cómo se le pasa por encima buscando ¿qué cosa? Datos, en vez de decir qué Dios me está diciendo. Que la creación tiene un orden, que Él hizo la creación ordenada y buena, y que esa creación ordenada y buena en un momento se desordenó. Y Cristo comenzó el orden de la creación, pero no lo ha terminado. Cristo termina el orden de la creación cuando retorne en gloria. Pero mientras Cristo retorne en gloria, nosotros somos los que tenemos que poner el orden en la creación.
Y muchas veces nosotros, en vez de ponernos en el bando de Dios, de la luz, nos ponemos en el bando de la oscuridad. Y después decimos, ¿por qué Dios me hace esto a mí? ¿Cómo que Dios te hace si tú no estás en el bando de Dios? Y eso es lo que termina el Apocalipsis diciendo que comience Génesis. Lo que termina el Apocalipsis es la batalla de las luces contra las tinieblas. Y el vencimiento de las tinieblas por la luz. O sea que toda la Biblia tiene un tremendo contenido que está enlazado una cosa a otra. Lo que pasa es que hay que estudiarla dentro del contexto de la voluntad de Dios, y así nosotros la estamos estudiando. Entonces, es un resumen de esta primera parte de la Biblia para comenzar ya la semana que viene directamente en el segundo Bereshit. ¿Recuerdan? Bereshit quiere decir en el principio. Vimos en el principio de la creación. Nos hemos quedado que la creación hasta ahora está bendita. ¿Y qué cosa? Santificada. Y es 7 veces buena. Ese es el principio de la creación. Ahora vamos a ver el principio del mal. La semana que viene vamos a ver el principio del mal en la creación. Y después, más adelante, cuando terminemos esa parte, que vamos a hacer un poquito larga, porque vamos a estudiar la parte de este ser que desarma la creación, vamos a ver el principio de la restauración de la creación. ¿A través de qué figura? De Abraham. De Abraham. Cómo el pacto con Dios comienza, el primer pacto con Dios comienza, cómo Dios, en vez de olvidarse de nosotros, hace un pacto con nosotros de nuevo. Y los que van a vencer en la luz son esos que están dentro del pacto que Dios va a hacer con Abraham y que lo tenemos nosotros a través de la iglesia. O sea que va a ser un estudio muy interesante, que ojalá que ustedes lo sigan. Pero tienen que leer o escuchar la primera parte de la creación de Génesis. Si no entienden la primera parte de la creación, que fue la clase hace 2 clases atrás, pues no van a entender bien el hilo del por qué. Porque entramos inclusive tan poco en la teoría de la evolución y hablamos de la relación del tiempo con la luz. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se comienza? A veces se les olvidó cómo se llama los 10 primeros segundos que la luz se lanzó según la teoría de la evolución, desde los 10 segundos hasta los 45 segundos. ¿Se acuerdan cómo se llama? A mí se lo aprendieron el Planck. Anterior a ese Planck, según la teoría de Einstein, anterior a ese Planck no había tiempo. El tiempo surge en esos 10 segundos, porque dice que los primeros 10 segundos es cuando explota aquello, y de ahí surge el tiempo, pero el tiempo en realidad surge de los primeros 10 segundos a los 45 segundos. Y hasta los mismos científicos dicen, anteriormente a esos 10 segundos el tiempo no existía, científicamente. Y por eso que nos cuesta tanto trabajo entender a Dios y a los ángeles, porque Dios y los ángeles están fuera de nuestro tiempo. Nos movemos en 2 dimensiones, y en nosotros no saber cómo se funciona cuando no hay tiempo hace que nosotros no entendamos la creación. A nosotros nos conviene, como dice, a nosotros nos conviene que no haya tiempo. Vamos a ver, a nosotros nos conviene tener tiempo. Y vamos a ver la semana que viene porque a nosotros nos conviene tener tiempo. Porque a los ángeles, el gran problema de los ángeles fue que no tuvieron tiempo. Están creados fuera del tiempo. Parece una locura, pero ya la gente que han venido a la clase sabe de qué estamos hablando. Nosotros, que es algo muy profundo, que desafortunadamente no se habla en casi ningún lugar. Se habla de muchas boberías, pero no se hablan de esas cosas que de verdad el pueblo de Dios tiene que adentrarse.